Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos. Gracias por acompañarnos la noche de hoy. Tenemos un invitado de lujo, nuestro queridísimo amigo y gran hermano Manuel Gustavo Cepeda Gómez nos va a regalar su bella conferencia. Y si me permiten, voy a dar lectura, pues, a una pequeña semblanza de quién es nuestro querido hermano Manuel Gustavo. Pues bueno. Querido Manuel Gustavo Cepeda, él es licenciado en psicología por la Universidad de Guadalajara, tiene maestría en terapia gestal, además tiene maestría en psicología del deporte por la UNED, tiene un doctorado en psicología del deporte por la Universidad Western Pacific de Los Ángeles, California. También tiene un doctorado en hipnosis clínica por la misma Universidad Western Pacific de Los Ángeles, California. Es doctorado en lingüística por la Universidad Sapienza de Roma, Italia. También él tiene un doctorado en ciencias de la religión por la Universidad de la Castellana en España. Tiene múltiples diplomados y cursos en derechos humanos por la Universidad de Guadalajara, diplomado en constelaciones, perdón, familiares, cursos de inducción a la teología. Él tiene tres publicaciones en artículos científicos de investigación, la dimensión cuántica y el estilo dimensional en árbitros de fútbol, investigación científica de campo, como la percepción del público al periodismo deportivo en la ciudad de Guadalajara, México. También tiene un tratado de investigación sobre habilidades cognitivas y científicas en las materias de la psicología del deporte, pedagogía, didáctica y sociología del deporte en los alumnos de la Escuela Superior de Deportes. Nuestro querido hermano también es autor de varios libros, entre algunos de ellos Psicología del Deporte, Psicología y Fútbol de Iniciación, por la Editorial Académica Española en el 2010. También es autor de Calidad Mental y Deporte, actividades para adquirir el liderazgo en atletas y entrenadores. También de la misma Editorial Académica Española, también en el 2010. Es autor de Mentalidad de Alto Rendimiento, autor de Mi Amada Afecto Eterno, una bella novela que seguramente posteriormente nos regalará por ahí nuestro querido hermano. Es autor del Fair Play en el fútbol, una reflexión antropológica del editorial Innovación Mental del 2012. Autor también del libro Génesis de la Humanidad, reflexión de un psicólogo. Autor del glosario Psicología del Deporte en Entrenamiento, Competencia y Actividad Física. Es coautor de Grandes Estrategias, un análisis conductual del éxito. Autor Descubriendo tu excelencia, innovación mental del deporte personal. Autor también de Teosofía de la Alegría, que es axiología de Dios en el mundo. Autor Resurrección, un estudio psicológico de los que regresan, por el editorial Innovación Mental. Autor Bienaventurados los libres, axiología y psicología de la libertad. Liderazgo al estilo masónico, las aportaciones a la transformación humana de la sociedad secreta con más de 2000 años de antigüedad. Diana, Pues sin más ni menos, queridos hermanos, vamos a concederle el uso del micrófono a nuestro querido amigo y gran hermano Manuel Gustavo Cepeda, que la noche de hoy nos llevará por un bello viaje para comprender de mejor manera la semejanza que debemos de tener todos con la alegría. Queridísimo hermano, ¿tienes el uso del micrófono? Gracias a todos por acompañarnos. Agradezco la plaza, mi muy querido hermano y maestro Agustín Castillo, esta invitación, encontrarme con nobles hermanos y también con entrañables hermanos como Juan Carlos Rodríguez. En verdad, mi corazón les extraña. Y me siento en familia porque también
quiero presumirles que está mi familia aquí, escuchándome y viéndome. Así que, agradezco ese tiempo que dedican. Trataré de hacer valer este tiempo de su vida al haber hecho coincidir mi hermano Agustín, toda esta sinergia que se da para que Masonería en Movimiento sea de calidad. Pues bien, vamos a iniciar con el tema que nos atañe, mencionando que este tema, que se los compartiré en el documento que mencionó mi hermano Agustín, fue mi tesis doctoral, que después de tanto rollito solamente dejé una propuesta de unas 50 y tantas páginas, y con mucho gusto se los compartiré. Para ello, además, no deseo que sea una conferencia de un aspecto monótono, es decir, de una sola voz, sino precisamente hay una cadencia hermosa que es la alegría, que es no puede quedarse con una sola persona. Por naturaleza se comparte porque es expansiva la alegría, ¿sí? Les voy a compartir por qué nació esto de, de hacer mi tesis al respecto. Los que vivimos en Guadalajara hemos de conocer una plaza que se llama Plaza del Sol. Es una plaza abierta, no es cerrada, tiene pasillos abiertos. Estaba sentado junto con mi esposa disfrutando de una nieve y vi a un niño que le regalaron un juguete y andaba brincando y jugando y gritando, estoy contento por mi juguete, estoy contento por mi juguete. Bueno, un día que yo iba solo, dije, ¿y por qué yo no hago lo mismo que el niño? Y entonces empecé a gritar, estoy feliz, estoy alegre, y empecé a gritar así. Y aproximadamente en un minuto, minuto y medio, se acercaron unos guardias de seguridad a sacarme del lugar, porque estaba provocando un disturbio. Esto me llamó mucho la atención. La alegría, qué efectos tienen los adultos y cómo nos va transformando la vida para dejar de sentir o percibir o vivir la alegría. Y esto vino cuando estaba haciendo mi tesis doctoral. Tuve el don privilegiado o el momento privilegiado de encontrarme con la teosofía, en donde veo que es un encuentro antropológico, psíquico y espiritual de otra dimensión. Por lo tanto, mi propuesta fue estudiar la alegría. ¿Qué significa la alegría? Pero la alegría no solamente es una emoción. Desde el punto de vista de la teosofía, es un valor. La alegría se convierte en un valor axiológico, un valor que nos invita a accionar, porque es expansible la alegría. No es hacia adentro, surge de adentro hacia afuera. Pues bien, voy a sugerir, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, puede abrir su micrófono y libremente cuestionar, o también mencionar con toda libertad y argumentando su situación de que no está de acuerdo con lo que propongo. No se trata de un debate, sino se trata de superarnos en el conocimiento. Bien. Para esto, quienes no tengan conocimiento de qué es la teosofía, muy breve, es un camino, es un carácter filosófico
que encierra también un estilo místico. Ojo, no es mística. La teosofía no es mística. No nos lleva a la ascesis, sino es un aspecto místico. ¿Qué es que nos eleva más allá hacia los aspectos espirituales? Buscando un conocimiento profundo de la divinidad, pero también nos ayuda a entender la naturaleza del universo, de la humanidad, a través de una iluminación. Aquellos que son iniciados sabemos que la iluminación no es que nos llegue el Espíritu Santo o una entidad divina a revelarnos secretos. No, la iluminación, desde el punto de vista teosófico, se entiende como la comprensión de secretos o misterios. En el término literal significa una sabiduría divina. Esto fue muy popularizado por una señora, Elena Blavatsky, y se contextualizó a finales del siglo XIX, que en ese siglo XIX también la psicología se estaba convirtiendo en ciencia. Es decir, buscaban la explicación de lo espiritual, no de lo psíquico. Y se creó una sociedad teosófica que todavía existe, principalmente en Estados Unidos, que es muy fuerte, y que busca sintetizar, es decir, formalizar conocimientos de las religiones orientales con filosofías occidentales. De ahí surge la teosofía. Pero como nuestro tema es teosofía de la alegría, axiología de Dios en el mundo, vamos a comprender otro concepto que es axiología. Y esto es una rama de la ciencia filosófica que estudia los valores, los analiza y cómo se establecen para convertirlos de subjetivos en objetivos y cómo se fundamentan. Es decir, entonces, la teosofía de la alegría viene a decirnos, o la propuesta es, cómo la podemos enraizar en nuestra vida para sumarnos un valor. No es una emoción desde el punto de vista teosófico. La alegría no es una emoción. La alegría es un valor. Ojo con este punto. La alegría deja de ser meramente circunstancial, porque las emociones son circunstanciales. La psicología nos dice que la emoción es circunstancial y una forma adaptativa al medio. ¿Ok? Pero ojo, es circunstancial porque no las podemos controlar. Hasta este momento la ciencia psicológica no ha tenido el paradigma para decir que controlamos las emociones, las manejamos, que es diferente. Nadie puede decir, son las 8:48 y de las 8:48 a las 9 de la noche voy a estar súper recontra molesto. No me hablen. Pero de las 9:01 a las 9:20 voy a hacer una campanita que para todo mundo voy a estar súper atento y contento. No, las emociones no se controlan, se manejan y respondemos al medio con las emociones, a lo que nos rodea. Eso es la psicología. Pero la teosofía nos dice, como es un valor interno, es un valor que nos puede llevar a lo trascendente. Y ese valor es objetivo, porque convive con las personas, se relaciona con las personas, pero no solamente es un valor horizontal, sino también vertical, también hacia arriba.
y también hacia abajo, porque nos permite trascender el momento y conectarnos con el momento. Vamos a desarrollar algo interesante más adelante. Si hasta ahorita vamos bien, podemos seguir. Si hay algún cuestionamiento, con mucho gusto tengan la amabilidad de abrir su micrófono y lanzarla. Bien. ¿Por qué es un valor la alegría? La alegría nos ayuda a trascender, pero la teosofía, como no es una revelación, sino es una iluminación del conocimiento y del misterio, desde el punto de vista intelectual, se ha entendido que Dios, entiéndase la entidad divina o el principio divino, no es lo mismo principio divino que persona divina, no es lo mismo. El principio divino es la fuente y el culmen de la alegría. Nosotros estamos dentro de un universo que transpira alegría. Y aquí quiero mencionar algo interesante. Voy a dejar de compartir esta diapositiva para que veamos cómo se entiende el universo. Y esto me lo explicó no una persona mística o teosófica, bueno, sí teosófica, pero más científico que teosófico, que es, tenemos la fortuna aquí en Jalisco de ser paisanos de quien fue el director de neurología de la NASA. Ya se retiró el señor, está jubilado, se llama Francisco García, vive en Agualulco de Mercado, y él me explicó algo interesante. Gus me preguntó, Gus, ¿por qué los rusos se les llama cosmonautas a los que viajan al espacio? ¿Y por qué a los norteamericanos se les llama astronautas? Y dije, bueno, primero por posición política y segundo, no lo sé. Y me dijo, hay una razón. Los astronautas observan los astros del cielo, algo concreto, ¿correcto? Los planetas, las estrellas, las galaxias, algo concreto. Mientras que los cosmonautas estudian el cosmos, o sea, todo lo que existe en esta dimensión. Ojo, todo lo que existe en esta dimensión. Y entonces me preguntó, ¿y qué es el universo? Le dije, pues todo el espacio. Me dice, no, eso es el cosmos. Ah, caramba. Me respondió, el universo son todas las dimensiones existentes, conocidas y no conocidas. Eso es el universo. Y me ha dicho que hasta ahorita la NASA ha detectado 72 dimensiones. Qué curioso, alguien ha de encontrar o de encontrar similitud con algunos 72 nombres de alguien. No sé por qué. Bueno, cuando decimos que el universo transpira alegría, es porque existimos. Y esto lo hizo un filósofo que se preguntó, bueno, ¿por qué hay algo y no nada? ¿Por qué existe algo y no existe la nada? Por lo tanto, ese algo emana también alegría.
El universo está lleno de alegría. Y si no, nos basta con contemplar un rato el cosmos. Obsérvenlo. Un rato el mar, un rato el bosque, un rato cuando estamos con nuestra mascota tranquilos y hacemos contacto con nuestra mascota, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Está emanando alegría. El universo emana alegría. Nosotros cuando vemos a nuestros hermanos, que hoy tengo la dicha de encontrarme con ustedes, percibo alegría. Es decir, es un factor natural. Es un factor natural. No es una emoción. Bien, así lo entiende la teosofía. Otro punto, permítanme compartirlo. Como Dios es la fuente y el culmen de la alegría, nos conduce a una madurez espiritual. ¿Vamos entendiendo esto? ¿Qué es madurez espiritual? Según la antropología, según la psicología y según las ciencias místicas, no ciencias teológicas, ciencias místicas, nos comentan algo. El ser humano tiene una evolución que primero, como ser humano, nace con emociones, pero madura su cuerpo primero, madura su cuerpo. Después de madurar su cuerpo, ¿y qué es madurez? Es la plenitud de potencialidades. Después de madurar el cuerpo, madura sus emociones. Pero después de madurar sus emociones, llega a una madurez espiritual. Esta es la propuesta que hace la antropología, que hace la psicología, que hacen las ciencias de la religión también. Y esto curiosamente, muchachos, o mis hermanos, perdón si se molestan, también hay damas, también lo hacen los ritos místicos, los ritos religiosos. Se habla de un cuerpo, de una acción que realiza el cuerpo. Los que somos católicos vamos a misa, nos paramos, nos sentamos, nos hincamos. Los que van a otras profesiones religiosas hacen acciones con su cuerpo para despertar emociones y después buscar la trascendencia. Es un modelo antropológico, psíquico y espiritual. Los que son iniciados revisen cada vez que trabajan en secreto, antropológico, psíquico y espiritual. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Por eso la alegría, al no ser desde el punto de vista de la teosofía, al dejar de ser una emoción, porque vamos en un continuo con el universo y el universo emana alegría, emana trascendencia, que es el origen del principio divino y el fin o el término de la alegría con ese principio divino. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Ok.
creo que con esto que estoy verbalizando, la alegría, pues es el río de Dios que nos lleva a su encuentro y que está alrededor de nosotros, está junto con nosotros. Ahora, desde el punto de vista ya más concreto, un poco más didáctico, ¿qué es la alegría entonces para la teosofía? La alegría es un valor fundamental de la existencia. Y la alegría le da una fuerza y sentido, ojo, a la dignidad de la persona y a la vida. Claro que cuando nosotros nos sentimos alegres, adquirimos un valor y lo compartimos. No se queda con nosotros esa alegría, buscamos compartirlo. Es parte del universo, es una expansión del universo. Por esto también nos da una fuerza, pero también nos ayuda a encontrarle sentido y dignidad a la vida. Por eso la teosofía dice es un valor. Y reiteramos, no es una simple emoción, es un bien superior, porque trasciende al placer, nos guía hacia el bien por excelencia, que es el principio divino, es Dios. Nos divinizamos, nos hacemos más humanos, pero curiosamente más espirituales, cuando percibimos y tenemos el valor de la alegría. Bueno, vamos a continuar. La alegría y la evolución del ser. ¿Por qué? Desde el punto de vista teosófico, Blavatsky nos hablaba hace tiempo de buscar la maduración espiritual, no tanto la maduración religiosa ni la maduración dogmática, sino la maduración espiritual. La teología, ojo, la teología tiene su propio método que está sustentado en la antropología, porque le da atributos humanos a Dios, pero también está sustentado en el método histórico, cómo esos atributos humanos divinos se contextualizan en el momento histórico. Esa es la teología. Así, así se disparan los dogmas mayormente conocidos en la Iglesia Católica. En cambio, la teosofía nos ayuda o busca con esa iluminación, comprensión del misterio divino, entendimiento de los misterios o del principio divino, nos ayuda a la maduración espiritual. Por eso no niega el placer. La teosofía no niega el placer y lo habla muy bien. Hacen algunos análisis teosóficos postmodernos acerca de Santa Teresa del Niño Jesús cuando tenía sus éxtasis, pero también San Felipe, que tenía sus éxtasis. Eran placenteros, pero los trascendían, porque entendían el misterio. Bueno, pues la alegría nos ayuda a trascender, sí a vivir, a percibirnos con todo el cuerpo que somos, pero produce efectos. Fíjense qué hermoso, de acuerdo a los teosóficos modernos, la alegría nos puede aportar los mismos efectos que decía Blavatsky de la maduración espiritual. Recordemos un momento cuando hemos estado alegres. Cuando estamos alegres es más fácil entender nuestra vida y es más fácil comprender a los demás. Un entendimiento. Qué curioso lo que propone Blavatsky con la teosofía.
Hay un sentimiento de gratitud, pero no de esa gratitud de servidumbre, sino de gracias, compartir bendiciones, compartir lo mejor de nosotros a los demás. ¿Qué no estamos participando o siendo copartícipes del principio divino? Claro que sí. Y ojo, cuando estamos con alegría, ¿a poco nuestra calidad de relaciones no se mejora en ese momento? Por lo tanto, la teosofía de la alegría, en pocas palabras, nos hace transmitir una dicha y tener como fruto la felicidad. Porque la alegría es momentánea, cierto, pero sostiene a la dicha y sostiene a la felicidad. Que la dicha y la felicidad ya es una constante, mientras que la alegría es un estilo de entendimiento de la vida momentánea. ¿Vamos bien hasta aquí? Correcto. Bien. Quisiera abundar en este punto. La teosofía dura que empezó Blavatsky mencionaba que nos ayudaba, fíjense acá. Espero que ya haya cambiado de diapositiva. Busca un conocimiento profundo de la divinidad, es decir, una comprensión. Comprender la naturaleza del universo y la humanidad a través de la iluminación interior. En pocas palabras, observen los efectos de la alegría en nosotros, en ese cuadrito azul, no son los mismos postulados epistémicos de Blavatsky con la axiología, la acción desde el punto de vista teosófico de la alegría, son exactamente los mismos, pero encarnados, encarnados. Es decir, en el aquí y en el ahora, en el tiempo y en el espacio. Los hacemos objetivos, los hacemos sensibles y los hacemos trascendentes. Cuerpo, mente y espíritu. Objetivos sensibles y espirituales, trascendentes. Nos afecta todo la alegría. Bien. Ahora, en la alegría como un estilo de vida, porque no estamos hablando de la felicidad ni de la dicha. La alegría es el primer paso para llegar a la dicha y posteriormente la felicidad es el culmen de toda una vida. Ojo, la alegría como estilo de vida no es vivir emocional, emocionalmente, no. Es de que si vemos un perrito llorando, nos ponemos a llorar. De que si vemos un limonero, nos compadecemos y le damos el dinero. No, 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 no. La alegría desde el punto de vista teosófico no es eso. No es emoción, pero sí nos permite experimentar emociones, pero una emoción dirigida, una emoción a ser mejor persona, una emoción trascendente, pero en el aquí y en el ahora, por eso es objetiva, es visible y es compartida. Cuando yo percibo la alegría, podemos transmitir esto
con emociones, pero no emociones placenteras únicamente, sino para un sentido trascendente, aquí y ahora. Nos hace vivir. El siguiente punto de la alegría como un estilo de vida es que nos permite vivir el momento de tal forma que nos ayuda a sentir la trascendencia, principio divino. Cuando estamos contentos, recuerden un momento de mucha alegría, no de mucha felicidad. La felicidad es el culmen, sino de la alegría, de ir accionando, de ir haciendo las cosas. En un trabajo, mira qué bien me está quedando. En una relación con un hijo, oye, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Y que te abrace, caramba, qué chido se siente esta alegría. Eso es alegría desde el punto de vista teosófico. Eso. Cuando estamos a solas disfrutando un vino tinto, un cafecito, ¿qué no nos ayuda a sentir ese momento único? Esa es alegría, pero nos ayuda a sentir también que se toca el principio divino. Se está tocando un principio divino. Es decir, qué curioso, al estar aquí y ahora, disfrutándolo a plenitud, viviéndolo y compartiéndolo, me permite disfrutarlo hacia adentro, pero también es un valor que me ayuda a percibir la trascendencia, es decir, el principio divino. Por eso les digo que la alegría es expandible. Y por último, la alegría auténtica nos ayuda a superar placeres momentáneos, porque el placer momentáneo, el placer instantáneo, nos deja sin sentido. Cuando buscamos solamente el placer por el placer, nos deja sin sentido. Pero cuando buscamos la alegría expandible, aquí y ahora, que conecta con también el principio divino, nos permite trascender y darle paso a paso sentido a nuestra existencia. Qué curioso. En el aquí y el ahora no solamente se vive emocionalmente, sino se va descubriendo un sentido de vida, porque ya estamos tocando el principio divino. Bien, ¿vamos bien, muchachos? ¿Vamos bien, mis hermanos? ¿Personas invitadas? ¿Bellas damitas? Correcto. Viene y aparece en la vida el sufrimiento. ¿Alguien me podría decir qué entiende por sufrimiento para que no sea un soliloquio? ¿Alguien me podría decir qué entendemos por sufrimiento? Investiga qué es un estado momentáneo del ser humano en donde no es feliz. Exacto, donde no encontramos un feliz y probablemente sentimos algo interno de desdicha. Ojo, de desdicha, es decir, no hay alegría, no es coraje, no es decepción, es un sufrimiento. Pero desde el punto de vista, aquellos que ya hemos tenido, que todos hemos tenido momentos de alegría y que entendemos la alegría desde el punto de vista teosófico, como la entendemos, ya entendemos que hay un principio divino en toda nuestra existencia, pues un sufrimiento bajo las enseñanzas de la axiología de la alegría no lo elimina,
Pero como ya sabemos, la alegría nos dio la facultad de entender, la facultad de conectarnos y la facultad de trascenderlos, aplicamos esos valores de la alegría al sufrimiento. Si los aplicamos, vamos a transformar ese sufrimiento en una enseñanza gracias a la alegría que nos va a ayudar a trascender. No solo ese momento, sino nos va a complementar de una manera más auténtica, alegremente. Y reitero, no es emocional, es el entendimiento y es la relación que tengo con mi sufrimiento. Ahora, la tristeza. Pues así viéndolo como vemos el sufrimiento, pues entonces la tristeza solamente es la cara, no es la cara opuesta, es la cara complementaria de la alegría. Pero una nos dice que somos humanos, la tristeza, y la otra, ¿sí? Nos dice que eso humano nos puede llevar a la trascendencia. Es decir, mientras la tristeza te dice, sí, soy un simple humano, pero desde el punto de vista teosófico, como la alegría es un valor que ya tienes, que ya has vivido, que ya has experimentado y has tocado el principio divino, pues entiéndelo, entiende tu tristeza y esto te va a ayudar a trascenderla. Compréndela, pero no con una comprensión intelectual, una comprensión iluminada. Es decir, esta tristeza me lleva también a la trascendencia. Como ya has vivido la alegría, pues vas a tener los mismos elementos para comprender la tristeza. Y otro, el dolor. El dolor es un gran maestro. Yo lo viví con mi madre, que estuvo 4 años en estado vegetativo, y me dolía verla así. Pero me enseñó bastante mi madre, de esa manera, bastante. Me hizo ser empática con ella. Y la alegría también, con su axiología, es decir, entenderla, compartirla y hacer una calidad de relación, transforma ese dolor en liberación. Es decir, mientras yo veía a mi madre en estado como estaba en su camita, los momentos que yo estaba con ella, pues eran de vivir mi alegría conectando no con su dolor, sino con su sentido de trascendencia. Ojo, la alegría nos puede ayudar mucho a vivir el dolor y ser empáticos, pero también no quedarnos simplemente en la empatía, sino entenderlo, iluminarlo para la trascendencia, porque ya lo hemos vivido y es compartirlo en el momento, en el aquí y el ahora. ¿Bien hasta aquí? Mis hermanos, mis hermanas, correcto. Ahora una reflexión. Vamos a empezar a ejercitar los valores de la teosofía en la alegría para que empecemos a descubrir que ya los tenemos desde que llegamos a este universo, a esta dimensión, ya los poseemos. Vamos a descubrirlos. Pregunta, no me respondan, esta es una pregunta de reflexión para ustedes. ¿Qué has hecho hoy que alimenta tu rutina? Para que veamos que vivimos constantemente en la alegría, pero no nos damos cuenta. Ahora
Ya que te diste cuenta que has hecho para alimentar tu rutina, te hago la siguiente cuestión. ¿Qué has hecho hoy que alimenta tu vida con alegría? Con esto creo que percibimos que podemos ser alegres en cualquier momento. Es el río, ya emana, ya está, pero no nos damos cuenta de que la tenemos, pero no la ejercitamos desde el punto de vista teosófico, sino solo desde el punto de vista emocional o psicológico. Es decir, circunstancial. No lo tomamos como un valor propio. Con esta reflexión, deseo hacer el cierre de la charla del día de hoy hacia con ustedes, mis muy queridos hermanos, hermanas, para dejar paso a si hay cuestionamientos, si hay reflexiones, me gustaría escucharles. Y cada día, cada momento, somos capaces de crear y recrear nuestra vida. Una clave que a mí me gusta, no me gusta celebrar mi cumpleaños porque lo celebro diario. Lo celebro diario, así como en la caricatura de la película de Alicia en el País de las Maravillas, feliz no cumpleaños, pues vamos viviendo especialmente nuestra vida a momentos de alegría. Como diría la canción o el poema, ¿sí? De golpe a golpe, verso a verso, pues aquí vamos siendo alegres con el valor de la alegría, momento a momento, incrementando nuestro valor personal que tenemos ya de manera gratuita, que nos va a ayudar a entender, es decir, iluminar nuestra existencia y a madurar espiritualmente, es decir, el tocar el principio divino. Pues es cuanto, mis muy queridos hermanos, hermanas, y estoy abierto a sus cuestionamientos. Gracias. Mi queridísimo hermano Manuel, muchas gracias por este bello viaje que nos hiciste para reflexionar, para ver la alegría de una manera diferente a lo que, como bien comentas, estamos de repente acostumbrados por por lo que traemos desde casa, por lo que vamos tratando de comprender, pero ahora nos das la oportunidad de reflexionar. Por ahí recuerdo las palabras que dicen que dijo un hermano que ya ocupa su columna en el Eterno Oriente, un tal Mario Moreno, que decía que la obligación de todo ser humano era ser feliz y a la vez hacer que los demás fueran felices. Pero con esto que nos platicas, definitivo, a mí me queda la reflexión que la alegría nos permite el poder disfrutar tanto la tristeza, que la complementa, porque sin una no existe la otra, ¿sí? Y nos ayuda también a superar aquellos momentos en los que estamos con alguna incertidumbre de qué es lo que pasa, qué va a pasar, pero nos alienta de alguna manera a, a poder vivir felices y por consecuencia eso nos da alegría para poder emanar hacia los demás y crear un mejor ambiente para todos. Te agradezco, me haces reflexionar mucho. Esta grabación seguramente la vamos a disfrutar muchas veces para poder comprender todo lo que la noche de hoy nos transmitiste. Te agradezco infinitamente, querido hermano. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Algún querido hermano que desea hacer uso de la palabra, que quiera darnos alguna reflexión, algún comentario, este es el bello momento. Adelante. Querido hermano Martín Silva, puedes activar tu micrófono, gracias.
Aquí adelante. Maestro Manuel, enhorabuena. Es cierto que fue una charla jugosa, sustanciosa para un viernes en la noche. Y queridos todos, muy buena noche. Maestro Gustavo, la reflexión es la siguiente. Bien comentabas en la figura horizontal y vertical del pensamiento y haciendo de la subjetividad y lo abstracto, me queda una pregunta que espero podamos, pues de alguna manera, desmenuzar sin, quizá no haya una respuesta concreta. ¿Cómo llegamos y cómo nos damos cuenta alguien que no se ha iniciado a ese estado de la alegría? ¿Cómo comprender aquella fusión, digamos, de emociones, sentimientos y el cuerpo, maestro? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Es cuánto? Gracias, mi hermano Martín. Es una excelente pregunta. ¿Cómo llegamos a la comprensión de la alegría? Es así. Ojo, para aquellos que no son iniciados, hay otro camino, que es, por ende, una maduración corporal. Aquí hay algo muy interesante, algo que puede iluminar o a tener el raciocinio para poder llegar a una maduración emocional, porque la psicología dice que es una emoción, la alegría es una emoción básica, así lo llama, necesita pasar al raciocinio. El raciocinio, hablando de este aspecto como no iniciado, como no formado, ¿sí? Necesita pasar a la actividad del raciocinio para entender sus emociones. Ojo, para entender sus emociones. Porque entonces no va a madurar, simplemente se va a quedar en la maduración corporal, no en la maduración psíquica. Y esto es un ciclo que debe de ser natural, pero aquí entra un aspecto antropológico, que es la culturización de la persona. Es decir, su cotidianidad, su educación, tiene mucho que ver. Va lo siguiente. Creo que a todos nos tocó, si no unos padres, unos abuelos, que emigraron del campo a la ciudad. Y su formación, ojo, no su educación, digo, no su formación académica, su educación era cultural, es decir, de lo que percibía en el ambiente. Eran respetuosos, su palabra era ley, tenían hábitos muy positivos, los roles familiares estaban súper distinguidos. Mal o bien, se estaba construyendo una sociedad de respeto, mientras que hoy, entre más conocimiento se tiene, menos convivencia social de respeto se tiene. Por eso también hay dos aspectos. ¿Qué nivel o qué aspecto de desarrollo cultural tengo y cómo utilizo mi inteligencia? Con eso puedo hacer una dupla para llegar a la triangulación, qué curioso, a la triangulación de la maduración emocional y poder trascender la alegría placentera. Espero haber contestado la pregunta. Ampliamente, maestro. Igual te agradezco y otra vez enhorabuena. Espero coincidir pronto. ¿Es cuánto, queridos hermanos? Gracias, mi hermano Martín. Gracias, hermanos. Vamos a conceder la palabra a Josué. Adelante, Josué. Hola, pues buenas noches a todos. Pues bueno, algo muy breve también, de me vinieron ver diferentes pensamientos e ideas. Quizá algunos de ustedes sean familiares con un libro que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Que bueno, él fue un psicólogo que creó la logoterapia, que básicamente consiste en que llegaba gente que le decía, es que ya no tengo ganas de vivir. Y le decía, pues mátate.
Y decía, no, es que nunca he escrito un libro. Ese es el propósito de tu vida. Aquello que no puedes morir sin haber hecho, ese es el propósito de tu vida. Entonces, eso, abrázalo, vívelo con pasión y eso te va a motivar a que vivas. Y dice, ¿y usted cómo lo, es fácil para usted decirlo? Es fácil para mí decirlo. Yo sobreviví al holocausto y me quedé en Alemania por mis padres, porque pude haber escapado. Y me quitaron todo. Y él concluye algo, el sufrimiento es un sinsentido. No tiene ningún sentido estar sufriendo. O sea, hay religiones que masturban el sufrimiento como si fuese algo de elevación espiritual. Eso es cierto. Sobre todo en el cristianismo se hace mucha apología del sufrimiento porque sí, es una forma de elevarse espiritualmente, pero no es la única. El Ujú, hedonismo, por el otro lado, y los satanistas lo manejan mucho, también es una forma de elevación espiritual, pero los dos son extremos que llegan al absurdo. En ese sentido, Víctor Frankl lo que dice es, bueno, lo que se puede hacer es resignificar el dolor. Ejemplo, una maestra de la prepa nos decía, el 14 de febrero, aunque no tengan pareja ni nada, a alguien que ustedes valoren mucho, no lo típico a su mamá, a su papá, no. O sea, sí háganlo, pero a alguien que ustedes aprecien, mándenle un mensaje o díganle algo. Y le dice, ¿por qué? Y guarden ese mensaje. O sea, no lo borren o no lo tiren, no háganlo en físico y guárdenlo ahí. Como las cartas de antes, ¿no? Que te tomas el tiempo de escribirla, de mandarla, estabas con ansias esperándola, la abrías. Era un ritual casi casi romper el sello, bueno, todo lo que implicaba una carta, ¿no? Y dice, y yo se los digo por algo. Yo estudié en la prepa en los Estados Unidos, nos decía esta maestra, y yo era la reina del prom. O sea, cuando nos graduamos de la prepa, yo era la reina del baile. Y unas 2 horas antes de que empezara la fiesta, yo le iba a mandar un mensajito a mi novio. Pero dije, no, ahorita lo voy a ver. Pues resulta que el novio no llegó, se mató en un accidente, un borracho se lo llevó. Entonces dice, siempre me voy a arrepentir de no haberle escrito ese te quiero a mi novio, ¿no? Entonces, ¿yo cómo resignifico ese dolor? Diciéndoles a ustedes, no se queden con las ganas de escribirle a alguien o de decirle a alguien, te quiero. Ajá. ujú, Entonces, ese es un pensamiento que se me vino. Y por otro lado, pues había un rabino muy famoso, Nachman de Breslov, por ahí de Ucrania, por el norte más o menos Polonia, cuando existía el Imperio Ruso, pues estaba muy convulsionada de Europa, como siempre lo ha estado y como ahorita lo está. Pero, pues en particular las condiciones de vida que tenían los judíos no eran muy buenas, porque como los cosacos estaban queriéndose separar del de los polacos y los lituanos que eran católicos, como ellos son ortodoxos, piden ayuda al zar ruso y empiezan a hacer una matadera de todo el que no fuera ortodoxo, polacos católicos, judíos, etcétera. Y en ese momento surge un movimiento que se llamó hasidismo, que es como el pietismo cristiano, ¿no? De buscar a Dios con el corazón. Mientras que en Lituania las escuelas judías lo que pregonaban era buscar a Dios con el intelecto. Lo volvemos a lo mismo, las dos son extremos, igual que el sufrimiento y el hedonismo, son extremos que llegan al absurdo, se tiene que buscar un punto medio. Pero este maestro, el Baal Shem Tov, el maestro del buen nombre, porque se decía que él podía usar los nombres divinos para hacer milagros, tuvo un nieto, no voy a entrar mucho en detalles, pero ese nieto también es muy famoso porque fundó una dinastía jasídica, que es decir, que cada rabino o cada maestro fundaba como una línea de pensamiento, ¿no? Que es lo mismo que en diferentes, ¿no? Agustín de Hipona fundó una línea de pensamiento, Ignacio de Loyola fundó una línea de pensamiento, los dominicos también, los de San Francisco de Asís, etcétera, ¿no? Que era como el paradigma en esa época, ¿no? En la época de Piscis, como que había un maestro, fundaba una línea de pensamiento y tenía seguidores, ¿no? Y tenía sucesores, etcétera, ¿no? Pero entonces este rabino decía algo muy importante. Decía dos cosas bien básicas. Uno de los más grandes arrepentimientos de la gente antes de morir no es tanto lo que no hice, lo que me faltó, sino no haber tenido tiempo suficiente para estar consigo mismos. O sea, estuve tan ocupado aquí, allá y en todos lados que no tuve tiempo para estar conmigo mismo. Ahora con la pandemia, quien estaba en ese pensamiento de tengo que estar acá y tengo que estar allí, que ya se sintieron como fieras enjauladas. Pero gente, y no digo que yo sea mejor que los demás, yo la verdad me aislé de todos. Sí, de forma egoísta a lo mejor, pero me sirvió a mí para resolver problemas míos. Yo vivo por el sur de la ciudad, yo me iba al bosque de Tlalpan en la madrugada a caminar y a ver el amanecer ahí. Lo hice por 9 meses que estuvimos confinados y ahí me sirvió mucho para sacar cosas, para lo que sea, y me gustaba cuando en el bosque no había nada para estar absolutamente solo. A mí al revés, a mí me gustó estar conmigo mismo. Hay gente que no se soporta ni ella sola. Pero bueno, esa es una de las cosas que decía este maestro.
uno de los más grandes arrepentimientos de la gente es no haber tenido tiempo suficiente para estar consigo misma durante su vida. Y una frase que él repetía mucho y la repetía como un mantra cuando estaba estresado es la que les pegué ahí. Mitzvot gedoylo liyois besimcho tomid. Es un mandamiento de Dios, así como los 10 mandamientos, estar siempre alegre. Y lo repetía cientos, miles de veces, como para calmarse. Sí, sí. Pues muchas gracias, mi hermano Josué, por tu iluminación, por tu luz. Y qué hermoso cierre, desde mi punto de vista, el mencionar que es un mandamiento de Dios. Este, en griego, creo que conoces la palabra griega, mandamiento, no es mandamiento, es emanación. Mm. Eh, Entonces, la emanación de Dios es estar siempre alegres. Y Sí, bueno, la teosofía bebió mucho de la Cábala. Y basta. la Cábala precisamente, los primeros versos del Génesis es eso. Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz, que dice, meubar significa embarazar o emanar. Es decir, no dice creó, dice emanó. Y lo Exacto. mismo esto, los 10 mandamientos se supone que son las palabras con las que como bien lo dice, se emanaron estos diferentes mundos en los que estamos. Exacto. Muchas gracias, mi hermano Josué, por tu luz. Te lo agradezco mucho y qué bueno, pues, desde mi punto de vista, que coincidimos en tu aporte con lo que estábamos charlando. Muchas gracias. Pues yo suelo dar clases de esto, de Kabbalah y de varias cosas así, de hebreo y de arameo también. Si alguien está interesado, les dejo mi correo y mi teléfono, pero pues yo creo que sí podremos retroalimentarlos. Yo estoy en Ciudad de México, no sé en dónde estén ustedes, creo que por ahí un hermano mencionó que está por Villahermosa, Tabasco, pues a ver cómo le hacemos, pero nos conectamos. Muchas gracias, querido hermano Josué. Gracias. Claro que sí. Vamos a seguir en contacto, porque definitivamente debemos de compartir lo poco, mucho que sabemos, porque eso nos hace ver la vida de otra manera y además, pues poder trascender, que es lo importante. Vamos a conceder la palabra a mi estimado Carlos. Adelante, Carlos. Buenas noches. Pues mi comentario es breve. Primero agradecer a Manuel y recalcar la importancia del estar en el aquí y el ahora, ¿no? Eso me parece como súper, bueno, la punto medular para justo gestionar nuestras emociones de la manera más adecuada. Hay algo cuando me puse a estudiar la axiología, es decir, la filosofía, los valores que aporta la alegría desde el punto de vista filosófico, es precisamente el cuestionamiento de qué estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Y esto viene muy conectado con lo que decía nuestro hermano Josué. ¿Qué sentido tiene? Esto nos da un valor, hablando de la axiología, un valor con un estilo de pensamiento. Pero si lo elevamos a un principio iluminado, es decir, ahora entiendo por qué hago lo que hago y para qué hago lo que hago. Y esto me permite estar en el aquí y el ahora y disfrutarlo, pero de una manera con un sentido trascendente, o sea, tocando el principio divino. Que a todo da, qué curioso, ¿no? Por eso es la horizontalidad, estoy caminando y la verticalidad aquí y ahora, pero también tocando el principio trascendente. Y la alegría nos permite eso de una manera auténtica, sin juicios. No nos acercamos pidiendo. Al contrario, nos acercamos disfrutando, madurando y agradeciendo. Fíjate que a todo dar, tal como las emanaciones del universo, del gran arquitecto.
Totalmente. Y también me quedo reflexionando el punto que dijiste empezando la plática, o sea, ¿en qué momento perdemos esa, ay, ¿cómo se puede decir? Como esa inocencia de que, o sea, en un niño sí es válido, pero en un adulto lo vemos mal, ¿verdad? O sea, el demostrar el afecto, nuestras emociones, o sí, simplemente expresar lo que somos. Es muy curioso. ¿Por qué al niño sí se le permite andar brinco y brinco y gritando, estoy alegre, qué suave, me compraron mi carrito? Y a mí, nomás por andar alegre, me sacaron a la digo, me sacaron de la casa. Óyeme, ¿por qué? Sí, y todavía me dijo un poli, a estar alegre en la cantina. Ah, o sea, necesito ponerme alcoholizado, perder mi conciencia para estar alegre. Ese es tu mundo, ese es tu mundo. Su concepto de alegría. La pregunta que me hicieron, exactamente, ¿qué nivel cultural, qué nivel de raciocinio tengo? Sí, qué interesante, gracias. No, gracias a usted. Gracias, gracias, mis hermanos. Sí, definitivamente, algunos nos piensan que estamos locos cuando decimos que estamos alegres, pero bueno, todos tenemos un poco de locura. Adelante, queridos hermanos, vamos a continuar con este bello laboratorio de ideas. ¿Alguien gusta hacer algún comentario que nos quiera regalar alguna de sus reflexiones? Con todo gusto, quiero aprender un poco más. Yo no tengo manita, Adelante, mi hermano pero, Napoleón. pero ya prendí mi micrófono. Pues, oiga, hermano Manuel, pues gracias por lo que nos presenta. Sin duda que hay que llevarla a la acción, ¿no? Hay que llevarla a la práctica. Pero me quedé pensando de cuál es o qué nos dice sobre la risa, la teosofía de la alegría. La risa Sí, es hablando biológicamente, la risa es una sí. respuesta refleja a una parte interior de nosotros, ¿sí? Es una respuesta a una parte interior, es un acto reflejo, dirían los médicos, ¿va? Pero la risa, pues la manifestamos cuando vemos una persona que tenemos mucho tiempo sin verla y no nos contó un chiste, ¿sí? Cuando disfrutamos de un buen vinito tinto, nos saca una sonrisa, ¿sí? Cuando nos encontramos a nosotros mismos haciendo cosas trascendentes, nos saca una sonrisa. Es decir, la sonrisa es un lenguaje corporal, humano, pero también, como es un reflejo, la alegría la provoca también. Por lo tanto, pues también nos puede demostrar qué tan alegres estamos. Y la alegría, la sonrisa también nos puede permitir hacer una conexión. Hay risas que chingan, hay sonrisitas que chingan, o sea, es un lenguaje, ¿sí? Pero cuando lo hacemos llanamente, también nos conecta. No he analizado el efecto de la sonrisa desde la teosofía, pero desde el momento en que nos permite como valor sumarle a la calidad de vida, creo que nos puede ayudar bastante. Es una reflexión personal en este momento, pero me llevo tarea, me llevo tarea. Muchas gracias, mi hermano. Al contrario, gracias por tu cuestionamiento interesante. Pues justo, rapidísimo, quien vio la película o leyó el libro de Humberto Eco del Nombre de la Rosa, se las voy a spoilear un poquito, pues básicamente en un monasterio descubren unos manuscritos muy antiguos, de los primeros tiempos del cristianismo y de Aristóteles y Platón, y uno de ellos habla de la risa, así como Platón se escribió de la República y muchas cosas, en ese libro, uno de de los manuscritos habla de la risa y al final todos los monjes que estuvieron traduciendo esos manuscritos empiezan a morir
y los está matando la misma autoridad porque no quieren que se difundan esos manuscritos por una razón muy simple, que se le explica como el inquisidor que los está matando. La alegría hace que la gente olvide el miedo, y el miedo al infierno es el único poder que tiene la Iglesia Católica. En cuanto la gente se olvide del miedo, se acaba el negocio. Qué aporte tan rico, mi hermano. Coincido totalmente contigo. La alegría nos permite sí vivir el miedo, pero superarlo. O sea, en pocas palabras, nos olvidamos del miedo prácticamente. Que a todo dar. Sí, 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 coincido totalmente. Muchas gracias, mi hermano. Gracias, querido hermano Josué. Continuamos. ¿Alguien gusta hacer alguna aportación? Juan Carlos, te agradezco que estás en una situación hospitalaria ahorita y estás bien pegado con nosotros. Gracias, mi hermano. Entendemos, siempre te encanta participar, pero sabemos y respetamos que estás ahorita en un lugar, pues debe de ser tranquilidad. Gracias. Mis estimados y queridos hermanos, ¿alguien desea hacer algún comentario antes de concluir nuestra rica y bella noche? Sí, este gran laboratorio de ideas, de reflexiones, que gracias a mi querido hermano Manuel pudo provocar grandes sentimientos que nos llenan de alegría. Yo quisiera hacer una reflexión, si me Sí, mi permite. hermano, por favor. Eh, Sin duda que, pues, entre los miembros, entre los hermanos, hay un manejo excelente eh, de disciplinas para el crecimiento espiritual, ¿no? Eh, y que son bajo esquemas europeos o asiáticos. Yo los invito también a que en algún momento podamos empezar a rescatar la visión mesoamericana o la visión aquí en México, porque tiene una riqueza espiritual muy grande, eh, y que esa parte la hemos estado dejando de lado, porque son categorías europeas las que nos hacen seguir una disciplina espiritual, ¿no? Es válida porque se piensa en la trascendencia, pero también hay una riqueza, hay un bagaje cultural aquí en México que debemos también mirar, voltear un poco para comprenderla, ¿no? Que sin duda también hay un camino de crecimiento espiritual por estos senderos. Es cuanto. Pues, por ejemplo, en lo que acabas de aportar, hay un filme que se llama Eco de la Montaña. Es de un huichol que le pagaron por hacer un diseño de Shakira como ellos hacen, un mural enorme de más de 5 o 7 metros. Lo pegaron en el Museo del Louvre, en la estación del Museo del Louvre de París, y nunca se lo pagaron. Y tampoco lo invitaron a la inauguración. Y lo amenazaron que no dijera nada porque lo iban a matar, en tiempos de Ernesto Zedillo. Y el mural ahí está. Cuando lo vio, dice, lo pusieron mal y lo ordenaron mal, yo no lo concebí así. Pero bueno, el que guste ver ese documental se llama Eco de la Montaña, se lo voy a poner si lo encuentro ahorita aquí en el chat. Y él en una de las partes dice, los huicholes decimos que la gente que siempre, que se divierte en lo que hace nunca se enferma. Yo no estoy casado con ninguna escuela ni ninguna filosofía. Esto que mencionas, retomando, pues esa es la filosofía de los huicholes. Quien se divierte en lo que hace, no se enferma. Yo tuve la oportunidad precisamente en la pandemia de ir a Real de 14 y nos topamos precisamente con un huichol ahí en el hotel. Yo no fui a comer peyote ni nada, yo solo fui a la montaña de conocer Real de 14. Pero, y aparte aprender un poco de la Shakira que hacen ellos. Pero este señor huichol se llama Crescencio, creo, tiene un nombre así como de ese estilo Anastasio, como de aquel tiempo, Crisóstomo, no me acuerdo bien. Martiano, ya me acordé bien, se llama Martiano. Nos dijo, nosotros los huicholes los vemos a ustedes los jóvenes con su celular. Van al cine y están con el celular. Están con la novia y están con el celular. Están con los papás y están con el celular. Entonces, ¿con quién anda la novia con el celular? ¿O a qué fueron a ver la película o el celular? Dice, nosotros no le damos tanta importancia a ese tipo de cuestiones. Y esta pandemia nosotros la vemos como algo más allá. Dice, la vida no la puedes planear.
Puedes planear un viaje, a qué hora salgo, a qué hora regreso, qué me llevo de comer, cómo voy vestido. Pero no puedes planear cosas grandes como esto, un terremoto, como un meteorito que va a caer. Entonces, despreocúpate de ese tipo de cosas tan grandes porque no las puedes planear. Sí. Nada más, al parecer se llama Santos de la Torre, algo así, el El personaje que de quien hizo hablas. el mural, sí, pero el Sí. huichol que yo conocí se llama Martiano. Ah, ok. Pero lo que dices es cierto, también hay mucho que escarbar y mucho que absorber y mucho que vale la pena en las tradiciones de este país, que sí está bien voltear a ver otros lados, pero aquí tenemos también. O sea, está bien ir a Egipto a ver las pirámides, está bien ir a ver la muralla china, bien ir a ver la Plaza Roja en Rusia, pero aquí también hay mucho. Y no nada más Teotihuacán, hay mucho que ver y mucho que hacer. Es correcto, querido hermano Josué. Sí, lo importante de regresar a las raíces, independientemente de tanta información, tantos códices que se perdieron, se quemaron, fueron robados, pues la tradición oral en nuestras culturas es increíble. Bien comentas, Josué, nosotros aquí en Jalisco, pues tenemos muy pegada a la comunidad de Nayarit y en el norte del estado de Jalisco existen muchas culturas ancestrales que realmente están llenas de mucha sabiduría, aparte del peyote y las demás fiestas, ¿no? Pero sí es cuestión de buscar la manera de aprender y encontrar ese bagaje y voltear a ver, al ver la manera en que de alguna forma nos transmiten nuestras culturas mexicanas, todo aquello de la esencia de poder hacer contacto con la divinidad. Pues les agradezco mucho a todos. La noche de hoy me llevo un excelente salario. Me llena de alegría poderlos ver, poder coincidir. Definitivamente tenemos la oportunidad de hoy descansar, cargar pilas para mañana hacer las cosas de mejor manera y hacerlas diferentes. Les agradezco, querido hermano Manuel. ¿Gustas tener algunas palabras para el cierre? Pues simplemente que disfruté bastante de su sabiduría, de su persona, aunque sea de manera virtual, y espero pronto saludarles. Y a los que ya tenía contacto, espero pronto abrazarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que descansen. Muy buenas noches. Y pues a divertirnos, a volvernos locos de alegría. Gracias a Si todos. me permites, Sí, mi hermano. gracias a mi hija Génesis que se conectó. Muchas gracias, hija. Génesis, muchas gracias. Te felicitamos por el papá que tienes. Gracias por compartirlo con Muchas nosotros. gracias. Si no dice eso,